efectivamente la liberación de Alberto Fujimori en Perú. Sin embargo, hay un recurso por parte de la Corte Interamericana que puede llegar a complicar por estas horas esa liberación. Vamos a conversar con Andy Carrión, abogado penalista desde Lima. Doctor Carrión, buen día. Agostina Sciori lo saluda desde la Argentina. ¿Cómo está? Muy buenos días, Agostina. Muchas gracias por la invitación. Por favor, gracias a usted por su tiempo. Bueno, efectivamente, ¿en qué instancia se encuentra la situación judicial de Fujimori con esta advertencia, este pedido por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Yo creo que es la primera vez que sucede en toda nuestra historia nacional, Agostina, al menos en el Perú, en el cual nos encontramos en una dicotomía entre la obediencia a una decisión que ha emitido el Tribunal Constitucional versus también una resolución del cumplimiento de una decisión jurisdiccional por parte de la Corte Interamericana de Justicia. Y eso se grafica en la inminente salida de Alberto Fujimori el día de hoy de una cárcel. Sí. Para aquellos televidentes que no entienden mucho nuestra realidad nacional, debemos de señalar de que Alberto Fujimori ha sido condenado en su oportunidad el año 2009 por diversos delitos, entre ellos el delito de homicidio calificado, el delito de lesiones graves, entre otros, que habría cometido durante el transcurso de su mandato. Es en base a esta decisión judicial que posteriormente el Tribunal Constitucional, advirtiendo un recurso que interpuso la defensa, señaló de que el indulto que en su oportunidad también emitió Pedro Pablo Kuczynski, entonces presidente de la República, debía de cumplirse, pero posteriormente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución a efectos de que se abstenga de ejecutar dicha decisión. El día de hoy nos encontramos frente a esa dicotomía, o bien la resolución que emitió el Tribunal Constitucional o bien la decisión que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y en qué se basa el Tribunal Constitucional a la hora de pedir la liberación de Fujimori? ¿Cuál es el argumento legal? Bueno, debemos de recordar que la decisión que emitió el Tribunal Constitucional peruano de proceder a la liberación de Alberto Fujimori es una decisión que la tomó el anterior Tribunal Constitucional, es decir, cuando era conformado por otros jueces en nuestra jurisdicción constitucional. El trámite temporal que siguió este curso es el siguiente. En primer lugar, Pedro Pablo Kuczynski el año 2017 emitió una orden para que se proceda a la liberación de Alberto Fujimori a través de un indulto. Esto fue cuestionado por los deudos, es decir, las víctimas de los delitos de homicidio calificado, y la Corte Suprema peruana anuló ese indulto. Posteriormente, los deudos también intervinieron en presentar sendos recursos no solamente ante la Corte Interamericana, sino ante el Tribunal Constitucional. Pero también la defensa de Alberto Fujimori cuestionando el hecho de que se anule un pedido de indulto. Así es que el Tribunal Constitucional lo que señaló es de que tiene que ejecutarse el indulto. Sin embargo, hasta el día de hoy no se había ejecutado esa decisión y lo que señaló este nuevo Tribunal Constitucional es de que las decisiones que emitan, así sean anteriores conformaciones del Tribunal Constitucional, tienen que ejecutarse. Y es eso precisamente lo que está sucediendo el día de hoy, es decir, ejecutar una decisión del Tribunal Constitucional. ¿Quién tiene la última palabra? Esa es una pregunta jurídicamente hablando muy interesante porque el Tribunal Constitucional ha señalado, incluso en la resolución que ha emitido el día de ayer, que el Tribunal Constitucional es la instancia superior que implica en nuestro país la obediencia plena a sus propias resoluciones y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al menos en relación a la supervisión del cumplimiento de resoluciones judiciales, no tendría mayor competencia en nuestro país y que si el Tribunal Constitucional decide quejarse o advertir un incumplimiento, simplemente tendría que reconducirse a la Organización de Estados Americanos. Y ya será la Organización de Estados Americanos quien decida si es que en efecto nuestro país ha incumplido o no una resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Claro, ¿por qué debiera Perú acatar, digamos, un pedido de la Corte Iberoamericana?
Querramos o no, nuestro país se encuentra dentro de los países que han firmado este Pacto de San José, es decir, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, para aceptar la jurisdicción internacional. Esto es la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Claro. De procederse a la liberación el día de hoy de Alberto Fujimori, eso nos va a generar a nosotros muchos problemas de cara no solamente a la garantía de la aceptación de una jurisdicción internacional, sino también frente a los países que conforman este Pacto de San José. Con lo cual yo creo que la decisión del Tribunal Constitucional peruano acarreará en lo futuro muchos problemas de cara a las relaciones internacionales. ¿Qué tipo de sanciones, digamos, puede llegar a imponer la Corte Interamericana? ¿Son sanciones económicas, sanciones comerciales? ¿Qué tipo digamos, de castigo, por así decirlo, puede llegar a recibir Perú? Ese es un caso muy complicado, Agostina, porque la propia Corte Interamericana, al menos las decisiones que hasta el día de hoy se habían emitido y que vinculaban al Estado peruano, no tenían mayor contradicción respecto a los tribunales nacionales. Claro. Esta es una de las primeras ocasiones en las que el Tribunal Constitucional se contrapone a una decisión emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuáles son los mecanismos sancionatorios que podría implicar su desobediencia? Pues hasta el día de hoy no está claro. Es simplemente como un contrato entre dos estados en los cuales nuestro estado se compromete a su obediencia, pero que en las cláusulas sancionatorias, por ejemplo, alguna multa o algún otro tipo de sanción a nuestro estado, no está regulado. Claro. Con lo cual yo creo que devendría, al menos en evaluativa, si se requiere hablar en esos términos, el hecho de que nuestro estado Perú no cumpla con la resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque lo único que haría la Organización de Estados Americanos es llamar a un representante de nuestro país para que dé explicaciones del por qué se ha procedido a la liberación de Alberto Fujimori, pero no está establecido dentro del contrato internacional el establecimiento de algún tipo de sanción, puede ser económica de algún otro tipo, con lo cual es, un poco abstracto el hecho de hablar el día de hoy que se va a imponer algún tipo de sanción económica, porque simplemente no está establecido en los alcances del Pacto de San José. Y en términos generales, ¿qué es lo que se está diciendo por estas horas allí en Perú? ¿Que es inminente la liberación o que acatarían, digamos, el pedido de la Corte? Lo que ha señalado el Poder Ejecutivo peruano, que es de quien depende el INPE, que es el Instituto Nacional Penitenciario que maneja las cárceles de nuestro país, sí, es de que va a hacer caso, obediencia a la resolución emitida por el Tribunal Constitucional. Ello significa de que el Poder Ejecutivo va a proceder en las próximas horas a liberar de manera inminente a Alberto Fujimori en atención a la obediencia de esta resolución emitida por el Tribunal Constitucional en desmedro de la decisión emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Doctor, muchas gracias por esta comunicación con nosotros. Ha sido muy claro en tratar de explicarnos justamente cuál es el trasfondo judicial, ¿no?, en cuanto a la liberación de Fujimori. Muchas gracias. Muy buenos días. Hasta luego.